esté bien, es algo muy importante que nosotros tenemos eh, que tomar siempre en cuenta, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a iniciar hoy. Recuérdense que hemos estado viendo lo que es em, el tema de soluciones a través de programación lineal. Vimos ya a través del método gráfico, vimos ya también a través del método de Solver, como hoy vamos a ver a través de otro método que es el método simplex. Por ejemplo, el programa nos pide la solución gráfica y el método simplex. Obviamente, pues es bueno que veamos otro método que es mucho más sencillo, que es el de Excel, pero es necesario que nosotros realmente aprendamos según lo que es la guía. Entonces, voy a compartirles algo aquí en pantalla y les voy a pedir de favor que presten mucha atención. Este método, del método simplex, lo único que tiene es que es un poquito largo, ¿sí? Le voy a llamar así, es un poquito largo el método, pero no es difícil, ¿sí? Este es su tema tiene que ver mucho con matrices. Yo no sé si usted en Mate 1 creo que es, o Mate 2 usted vio cómo trabajar resolución de matrices. Si usted no se recuerda, era cuando volvíamos unas ecuaciones a través de un método matricial, volvíamos ceros y unos, ¿sí? Ceros y unos. No le voy a pedir favor de que se recuerde ahorita, ¿va? Pero al menos que tengamos esa idea que lo vimos y que lo resolvimos. Eso nos va a ayudar bastante. Entonces, el método matricial lo que tiene es que, a través del método simplex, es que es un proceso largo, lo voy a llamar largo, no es difícil. Si a usted le costó mucho esto, quítese ese bloqueo un poquito de la cabeza y en realidad se va a dar cuenta que haciéndolo de manera ordenada se nos va a hacer muy fácil, ¿sí? Entonces, vamos a resolver el mismo ejercicio con el cual veníamos nosotros trabajando en clase. Yo lo tengo acá, el método simplex, ¿sí? Recuerden que estamos viendo maximización, aunque hemos escuchado mucho de minimización, pero los ejercicios y todo lo que hemos resuelto es a través de maximización. La próxima semana vamos a ver minimización, tanto en el método de solución gráfica como en el método simplex, ¿sí? Entonces, esta semana solo vamos a ver maximización, ahora por el método simplex. El método simplex es un algoritmo iterativo que converge a la solución óptima en un movimiento finito de iteraciones. Es como que vamos a hacer algo de manera repetitiva hasta cierto número de veces, pero vamos a encontrar la solución óptima. ¿Cuál es la diferencia? Olvidemos ahorita por el momento que vimos la resolución de maximización por Solver de Excel, ¿sí? Dejemos a un lado por esto. ¿Cuál sería la diferencia entre el método de solución gráfica y este método de simplex? Es que en el método de solución gráfica dependemos mucho de los puntos de una gráfica. ¿Cómo así? Que dependemos, por ejemplo, se nos va a hacer fácil resolverlo si los puntos están bien específicos, ¿sí? Y así los puntos están en un lugar donde nos cuesta ubicar realmente, entonces sí, no vamos a llegar a la solución óptima. Entonces, para eso está el método simplex. Por eso les digo, olvidemos por un momento el tema que lo vimos también por Excel. Aquí vamos a ver algunos nuevos conceptos, como es, por ejemplo, la variable de holgura. Este nuevo concepto, no le voy a pedir favor de que ahorita se le quede, ¿verdad? Para eso están las evaluaciones. Sin embargo, es solo para que usted vaya familiarizándose con estos nuevos conceptos. Por favor, es importante que usted lo vaya resolviendo junto. Esto le va a ir bien si usted lo va resolviendo junto, ¿yo? Eso lo va a aprender bien. Una variable de holgura es aquella
que se introduce a las restricciones, identificándolas en la formulación del modelo con el propósito de convertir las desigualdades de la restricción en igualdades o ecuaciones para su correcto funcionamiento del método, ¿sí? Entonces, en realidad, las variables de holgura son variables que le vamos a agregar a una ecuación que es desigual, con tal de poderla resolver bien. Por ejemplo, si la variable de holgura tiene un menor o igual, entonces vamos a agregarle, perdón, si la restricción X tiene un signo de menor o igual, le vamos a agregar una variable de holgura positiva. Y si la variable, si la restricción tiene un signo mayor o igual, le vamos a restar una variable de holgura. Eso es en síntesis lo que vamos a conocer. Otro concepto que tal vez sí hemos venido ya manejando un poquito es la condición de optimidad. Esto asegura a través de cada iteración que se realiza que nunca se encontrará una solución inferior al punto de solución actual. Es decir, que cada vez que vayamos avanzando vamos a ir encontrando una mejor solución a la anterior. No se preocupe usted por entender o que se nos quede ahorita los conceptos, sino que los vamos a ir, de tanto que los vayamos repasando eh, en la práctica, pues se nos van a ir quedando. Variable de entrada consiste en elegir en maximización a la variable que tiene el mayor coeficiente negativo en la ecuación XO función objetivo, y en minimización se trata de elegir el más positivo, ¿sí? Un empate entre variables se rompe arbitrariamente. Vamos a llegar a un momento en que vamos a necesitar elegir una variable de entrada, y lo vamos a hacer, por ejemplo, a través de esta condición. Tiene el número mayor coeficiente negativo, pero si hay dos números mayores negativos, entonces arbitrariamente quiere decir que usted decide cuál de los dos, ¿sí? Usted tiene que decidir cualquiera de los dos. Condición de factibilidad, pues asegura que partiendo de una solución básica factible, únicamente se encontrarán durante el cálculo soluciones básicas factibles. Y el último que quiero que veamos es la condición de salida, ¿sí? Consiste en elegir la variable correspondiente al coeficiente más pequeño positivo. No voy a quedarme mucho acá, sino que vamos a ir directamente a la práctica, ¿sí? Recuérdese que nosotros estábamos viendo un problema la vez pasada en el cual, bueno, no recuerdo directamente sí, consistía en fabricar dos productos, producto A y B. Aquí nos dan las ganancias que produce cada producto. El producto A, pues, son 20 quetzales, le llamamos de ganancia, y el producto B 50, ¿sí? Y ambos productos tienen que pasar por la máquina X y por la máquina Y. El producto A pues pasa 0.5 horas por la máquina X o X1 y 1 hora por la X2. Y la máquina Y, pues, perdón, el producto B pasa 2 horas tanto en la máquina X como en la máquina Y, ¿ya? Y pues tenemos este tercer tema que es ya de no negatividad, ¿va? De X sub 1 o X y X sub 2 o Y tienen que ser mayor que 0, o sea, no nos puede dar un resultado negativo. Voy a colocar esto mismo que ustedes ven ahí en mi formulación. Recuérdense que usted puede ir haciéndolo. Formulación. Variables. Recuérdense que tenemos dos variables, ¿verdad? La variable, en este caso, aquí tenemos la variable x sub 1 y x sub 2. Yo lo voy a convertir en x y y, ¿sí? Para que no me sea muy difícil a la hora de estar hablando en la resolución de x sub 1, x sub 2 y ustedes solo estén escuchando x y a veces nos cueste diferenciar, ¿verdad? Pero lo vamos a llamar como x y y. Y x sub 1 o x va a ser la cantidad de producto, cantidad de unidades a fabricar
del producto A. Y Y pues va a quedar representado como la cantidad de productos a fabricar o la cantidad de unidades a fabricar del producto B. ¿Sí? Estas son mis variables. Ahora voy a hablar de mi función objetivo. Recuérdense que esta es la formulación. Esto ya lo sabemos hacer, más cuando aprendimos a hacer el tema de Excel. Era como que ahí era más fácil de comprender. La función objetivo, en este caso aquí dice que es XO o X objetivo es igual a 20 de X de 1 más 50 de X sub 2, ¿sí? Recuérdense que nosotros usamos Z. Z es igual a 20 de X más 50 de Y. Y lo que nosotros estamos buscando en este caso es maximizar. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Esa es mi función objetivo. 20 de X más 50 de Y. Recuerden que cambiamos X sub O por Z. Y por último, pues están mis restricciones. Restricciones. Tenemos la primera restricción que nos hablaba de 0.5 de X más 2 de Y, 2 por Y, esto era menor o igual a 8 horas, porque eso es lo que está disponible en la máquina X. Menor o igual a 8 horas. ¿Sí? Recuérdese que esto es para la máquina X. Y también tenemos para la máquina Y, que es igual a 1 de X, que no lo voy a escribir, más 2 de Y por 12. Recuérdense que no se escribe porque se infiere ahí o se deduce que el 1 es ahí. Y luego pues está la tercera restricción que dice que X, Y tienen que ser mayores o igual a 0. ¿Ya? Esta es la formulación que usted ya conoce y que nosotros fuimos resolviendo en su momento. Entonces lo que vamos a hacer ahora es la resolución. Muy bien. Antes de entrar a la resolución, no sé si van conmigo acá, compañeros. ¿Alguien se ha perdido? ¿O vamos bien todos? Bueno, diga alguien si va perdido o no. Yo espero que no. Por favor, compañeros, yo les voy, tengan su calculadora ahí a la mano porque yo les voy a ir pidiendo ciertos cálculos, ¿oyeron? Bueno, esta es la formulación. Empecemos con la resolución a la solución, ¿sí? Primero es convertir la función objetivo en su forma estándar, ¿sí? Igualándola a 0. Entonces, primero, 1 sería igualar a 0 la función objetivo. ¿Cómo es esto? Entonces yo voy a venir y voy a copiar mi función objetivo. Voy a intentar hacer más grande por acá para que ustedes vayan. ¿Sí? Recuérdense que estamos hablando de maximizar. ¿Sí? ¿Cómo la igualo a 0? ¿Sí? Lo único que tengo que hacer pues es pasar todo lo que yo tengo en un lado, pasarlo al otro. Uy. Pasarlo al otro. Solo alguien es que está queriendo ingresar. Ok. Pasarlo al otro lado con tal de que, o sea, todo en este caso, pasar estas dos cantidades de X y Y, o estos dos datos, pasarlo antes del signo y automáticamente igualo a 0. Significa entonces que, déjenme ver acá, sí.
dice que hay más personas ahí en el lobby, pero permítanme, compañeros. Salomón Aguirre 2 veces. Muy bien. Entonces, el primer paso es igualar la función objetivo a 0. En este caso, yo lo que voy a hacer es decir z más, perdón, z, y este 20x positivo que está sumando va a pasar restando, porque lo voy a pasar al otro lado del signo. Z menos 20x, y paso también este 50 antes del signo, entonces aquí está positivo, entonces ya paso el dato como tema negativo, y esto va a ser igual a 0, ¿ya? Y automáticamente ya tengo aquí mi primer solución, ya. Ese es el primer punto que era lo que yo necesitaba de igualar mi función objetivo a 0. ¿Alguna pregunta ahí, compañeros? Sí, alguien en plan. Ok. Muy bien. Segundo paso. El segundo paso que yo tengo que hacer es generar bueno, es generar mis variables de holgura, pero lo voy a hacer así como dice, convierta las desigualdades de las restricciones en igualdades introduciendo variables de holgura. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es convertir mis restricciones o convertir las restricciones en variables de holgura, perdón, en igualdades, introduciendo variables de holgura. Bueno, voy a empezar con mi primera restricción, ¿sí? La restricción de la máquina X. En este caso lo tenemos acá. Entonces lo que quieren es, a través de este paso, es convertir este menor o igual a 8 horas, convertirlo en igualdad, pero lo necesitamos convertir introduciendo una variable de holgura. Recordemos qué es lo que dice la teoría, y ahí es donde le dije que íbamos a ir repasando. Sí, una variable de holgura es aquella que se introduce en las restricciones identificadas en la formulación del modelo con el propósito de convertir las desigualdades de la restricción en igualdades o ecuaciones para su correcto funcionamiento del método. Se suele simbolizarse a través como Sn, donde n corresponde al número de variables. Es importante saber que si la restricción que se está transformando en una igualdad es de tipo menor o igual, ojo, veamos cuál es la de nosotros, es menor o igual, si usted se da cuenta. Si la restricción es de tipo menor o igual, entonces es indispensable sumar una variable de holgura para compensar el valor que haga falta en caso de que el lado izquierdo de la operación resulte menor que el lado derecho, y de esta manera asegurar que se convertirá en una igualdad. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Como mi restricción es menor o igual, entonces yo le tengo que sumar una variable de holgura. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a hacer 0.5 de x más 2 de y, y como ya vimos que como es una restricción de menor o igual, le tenemos que agregar una variable de holgura positiva, más S1, que es el, S1. Entonces, haberle agregado esta variable S1 me hace que yo ya pueda convertir el signo que era menor o igual y dejarlo en igualdad, en 8. ¿Sí? Y ya mediante de esta forma, pues yo pude igualar mi restricción. ¿Alguna pregunta en este
en este paso, compañeros? Díganme sí o no, por favor. Todo claro, Lick, gracias. Muy bien, gracias. Bueno, entonces voy a hacer exactamente lo mismo, pero con mi segunda restricción. No sé, es que aquí la corté. Voy a hacer lo mismo, solo que con mi segunda restricción. Ya. Entonces aquí tengo que hacer lo mismo. X, sigo manejando X más 2Y, y como la restricción es de característica menor o igual, y lo tengo que volver a igualdad, entonces le sumo una variable de holgura. Entonces le voy a sumar la variable de holgura S2. Ya. S2. ¿Por qué aquí S1? Porque esta variable de holgura pertenece a la restricción 1. Y aquí, ¿por qué S2? Porque obviamente estoy hablando de la segunda restricción. Entonces, esto tiene, ya con eso lo convertimos en igualdad a 12. Es lo mismísimo. Entonces, ya en cuanto a la resolución, primero igualamos a 0 la función objetivo y luego en el segundo paso convertimos las restricciones en igualdades introduciendo las variables de holgura. Muy bien. Ahora sí, pues veamos qué es lo que continúa en el tema teórico. Ahora dice, prepare el tercer paso, ¿sí? Prepare el tablero de inicio para desarrollar el método con los datos obtenidos de los dos pasos anteriores, trasladando cada valor numérico que antecede a cada variable de decisión y holgura al tablero. Las variables ausentes se llenan con ceros en sus celdas correspondientes y el tablero queda así, pero hagamos el tablero nosotros. Bueno, 3. Generar tableros de resolución. Bueno, aquí es donde voy a trasladar bastante información. Vean, tengo 3 nuevos resultados, los cuales los voy a traer aquí. Tengo mi resultado de variable de mi función objetivo y mi resultado que obtuve de mi restricción 1 y de mi restricción 2. Si ustedes se dan cuenta, en este tenemos Z, X y Y. Entonces ya tenemos 3 variables, Z, X y Y. Aquí tenemos X y Y que también están acá, pero ya tenemos una variable de holgura 1. Y entonces ya se agrega esa otra variable. Ya tenemos 4. Y aquí también tenemos X y Y. Y se agrega una quinta variable de S2. ¿Sí? Entonces yo ahora lo que voy a hacer es que los voy a ir colocando aquí conforme el orden. Por ejemplo, este va a ser para Z. Este va a ser para Z. Este va a ser para X. Este va a ser para Y. Para Y. Este va a ser para S1. S1. Y esto va a ser para S2. Y aquí voy a colocar mi resolución. Bien. Solo para que vayamos acá. Sí, o solución. Solución. Muy bien. Solución. Y aquí pues voy a agregar lo que es Z, porque lo que voy a introducir aquí son los datos de mi variable de holgura, que es Z, y aquí de mi primer variable de holgura que agregué, que es S1, que fueron las que fui agregando, y aquí S2. ¿Sí? Entonces aquí lo que se llama mi tablero inicial. Tablero inicial, lo voy a poner. Ahora lo que yo tengo que hacer es bajar toda esta información
Voy a reducirlo así. Es bajar toda esta información de ya mis 3 ecuaciones igualadas o que están en igualdad, bajarlas a esta tabla que yo voy a hacer acá. Bueno. Yo soy muy dejado llevar porque aquí se vea bien. Muy bien. Entonces, ve aquí. Empecemos por la primera ecuación de S1. Dice, aquí si usted se da cuenta, Z tiene el valor de 1. Aquí lo voy a dejar todo centrado. Estoy trabajando esta ecuación. Z tiene el valor de 1. En esta primera ecuación, X tiene un valor de menos 20. Y tiene un valor de menos 50. Y luego ese no tiene, si ustedes se dan cuenta, ese 1 o la variable de holgura no existe acá, no existe antes de la igualdad. Entonces aquí vamos a colocar 0 porque eso nos dijo la teoría. Y aquí tampoco tenemos S2, si usted se da cuenta, solo estoy trabajando esta primera ecuación. Entonces es 0. Y aquí mi solución es lo que está después del signo igual, que en este caso es 0. Voy a hacer exactamente lo mismo con el tema de la ecuación S1, que es, no hay Z, entonces Z sería como 0, X sería 0.5, Y sería 2, S1 sería 1, porque aquí si usted se da cuenta aquí hay un 1 antes del S2, ¿sí? S2 no existe, y aquí la solución es 8. Y luego tengo que hacer lo mismo con mi tercera ecuación ya igualada, con X, bueno, Z aquí no existe, X es 1, Y es 2, S sub 1, si usted se da cuenta estoy aquí llenando, S sub 1 no existe, entonces es 0, aquí X sub 2 sería 1 porque sí existe el X sub 2 y aquí hay un 1 anteriormente y aquí hay un 12. Entonces yo ya descargué mis 3 ecuaciones en una matriz de resolución. ¿Me van siguiendo, compañeros? ¿Sí? Sí, ok, muy bien, gracias. Sí, Gracias. Vean, entonces, solo para tomarnos una pequeña referencia, ¿sí? Yo no sé si usted se recuerda más o menos de las matrices. La idea, y solo voy a copiar esto, es de que una matriz, que es la que tenemos acá, yo solo la copié, ¿verdad? Solo para esto. Una matriz nos indica que aquí hay ceros y unos y aquí hay distintos números. Entonces la idea es convertir todo esto que yo tengo sombreado en verde, voy a cambiar esta sombra, que tengo sombreado en verde, convertirlos en ceros y unos, ¿sí? En algún momento yo voy a convertir este X y este en Y, ¿ya? Como puedo convertirlo en Y y en X, ¿sí? Pero la idea es que a través de ciertas operaciones es dejar aquí donde se intersecta Z con Z, dejar 1 y en los demás dejar 0, 0. Donde se intersecta X con X, dejar 1 y en los demás dejar 0 y 0. Y en donde se intersecta Y sería dejar 1 y los demás 0, 0. Entonces cuando yo dejo esto de esta forma, esto no lo copie por favor, cuando yo dejo esto de esta forma, entonces me van a quedar aquí ciertos números que van a ser mi solución óptima, porque yo ya llegué a optimizar esto. Sí, esto es lo que va, la idea que es lo que vamos a llegar a necesitar. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Entonces, el primer paso, o el paso A le voy a llamar, es encontrar mi variable de entrada. ¿Ya? Entonces, ¿cómo encuentro mi variable de entrada? Vámonos a la teoría. Dice la teoría, variable de entrada,
consiste en elegir en maximización, recuérdense que ahora estamos viendo maximización, a la variable que tiene el mayor coeficiente negativo en la ecuación XO o en la función objetivo. Recuérdense que nosotros trabajamos XO como Z. Ya. En minimización el criterio de elegir es el más positivo, ¿sí? Es en un empate arbitrariamente, pero veamos, recordemos que es en maximización. Consiste en elegir en la variable que tiene el mayor coeficiente negativo en Z, ¿sí? Bueno, aquí estoy yo, aquí en Z, ¿ve? En Z. Díganme de esto, ¿cuál es el mayor número negativo? Menos 50. Menos 50, gracias. Entonces aquí va a ser igual a menos 50, ¿ya? Entonces esta, voy a limpiar acá porque esto fue solo por referencia. Entonces esta va a ser mi variable de entrada, ¿sí? Porque aquí está el menos 50, yo ya lo identifico. Mi variable de entrada, que le voy a llamar que es una columna, ¿sí? Que es una columna, va a ser a través de la identificación de esto. Entonces, este menos 50 lo voy a colocar acá. Va a ser mi variable de entrada. Lo voy a colocar con verde. Ya. Voy a insertar aquí un título nada más. Un cuadro de texto. Esta va a ser mi variable de entrada. ¿Dónde están las flechas? Aquí va a ser mi variable de entrada, porque lo encontré a través del menos 50. Muy bien. Después de encontrar mi variable de entrada, pues marco mi columna, ¿sí? Pero lo encontré a través de este menos 50. Recuérdese que la variable de entrada se ubica determinando el mayor número negativo, ¿sí? El mayor número negativo de Z. Si quiere podemos ir agregando estos datos acá. Mi variable de entrada es el mayor número negativo de la función objetivo. En este caso va a ser Z. Solo para ir anotando temas ahí. Ok. Bueno, entonces esta es mi variable de entrada, entonces se convirtió en una columna. Ahora lo que yo tengo que hacer es encontrar mi variable de salida. B. Encontrar encontrar la variable de salida. Sí, que en este caso se va a convertir en una fila. Ok, ¿cómo encuentro esta variable de salida? Dice la teoría, variable de salida, consiste en elegir la variable correspondiente al coeficiente más pequeño positivo, ¿sí? Ojo, si para encontrar la variable de entrada es el número mayor negativo, en la variable de salida es el número menor pero positivo, ¿sí? Menor positivo. Esto tanto es para maximización o minimización. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Dice
consiste en elegir el cociente mayor positivo de cada valor de la columna solución entre cada valor de la columna asociada con la variable de entrada, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir mi columna de solución dentro de mi columna de la variable de entrada, ¿sí? Encontrar, entonces, para esto, pues yo voy a hacer aquí las divisiones. Obviamente, 0 dentro de 50, 0 dividido dentro de menos 50, esto me va a dar igual a 0, ¿sí? Solo para que usted se tome una referencia ahí. 8 que tengo acá, 8 dividido 2, 8 dividido 2 es igual a 4. Y aquí 12 dividido 2 va a ser igual a 6. Entonces, como dice la teoría, consiste en elegir la variable correspondiente al cociente más pequeño positivo. ¿Sí? Si usted se da cuenta, aquí el cociente más pequeño positivo, voy a, en la teoría, solo para corroborar acá, en la teoría no me toma en cuenta el 0 dividido dentro del menos 50. Porque estamos trabajando la variable objetivo. Entonces esto no va, ¿sí? Solo lo vamos a trabajar en las otras variables. Si usted se da cuenta acá, en mi resolución, nos damos cuenta que, lo voy a colocar aquí con otro color, que el número menor positivo del resultado cociente es 4, ¿sí? En uno me salió 6 y en el otro me salió 4. Ambos son positivos, pero el menor de los dos es el 4. Entonces toda esa fila se convierte en mi variable de salida. ¿Ya? Entonces esta se llama variable de salida. Voy a copiar esto y lo voy a colocar aquí. Es el menor número positivo resultante de la división de la columna solución entre la columna de variable de entrada. De variable de entrada, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta dónde vamos? Gracias. Muy bien. Entonces ahora el tercer paso es encontrar el pivote. El pivote. Esto es igual la intersección de la columna de variable de entrada y la fila. Voy a subir este texto aquí.
y la fila de variable de salida. Muy bien. ¿Me pueden ustedes ayudar a identificar cuál sería el pivote entonces? Si encontrar el pivote que es igual a la intersección de la columna de variable de entrada y la fila de variable de salida. ¿Me podrían decir qué número es el pivote? 2, licenciado, ¿no? Muy bien, gracias ahí, perfecto. Este es el pivote, el número 2, porque ahí se intersecta. Aquí, este sería entonces mi pivote. Ok, este es el pivote. Entonces, aquí ya nosotros ya tenemos cómo empezar a resolver mi primer tablero. Entonces, yo voy a cambiar y lo que voy a hacer es generar el segundo tablero, ¿sí? Voy a traer mi segundo tablero. Aquel era tablero inicial y este lo voy a llamar el tablero 2, ¿ya? Entonces yo tengo que volver a llenar este tablero. Ahora, si ustedes se dan cuenta acá, lo que es mi variable de entrada es y mi variable de salida es S1. Significa que yo ahora voy a hacer de que Y ingrese en lugar de S1, ¿ya? Entonces aquí, en vez de que sea S1, va a ser Y, ¿ya? Este es mi primer cambio en el tablero 2. ¿Cómo voy a resolver este tablero? Como lo que yo conseguí realmente fue la variable de salida, la fila de salida, este es mi proceso de resolución, voy a dividir toda la fila entre el pivote, ¿sí? Entonces, para poder encontrar y va a ser igual a fila anterior de S1, porque es la que está saliendo, dividido entre el pivote. ¿Ya? Entre el pivote para encontrar Y. Entonces esto es bien fácil. Es 0, porque este es el que estamos acá, 0 dentro de 2, entonces va a ser 0. Si usted lo busca ahí va a ser 0. Si quiere pruebe a hacerlo, recuérdese que todo número dividido dentro de 0 no se puede, pero un 0 dividido dentro de un número sí se puede, ¿sí? Entonces 0 que está aquí dentro de 2 es 0. 0.5 dentro de 2 es 0.25. 2 dentro de 2 es 1. 1 dentro de 2 es 0.5. 0 dentro de 2 es 0. 0 dividido entre cualquier número es 0. Y 8 dividido dentro de 2 es 4. ¿Ya? Entonces así es como yo ya encontré mi nueva fila de Y. ¿Qué sería? Fila anterior de S1. Recuerden que la fila anterior está aquí, dividido dentro del pivote, que fue 2. Ya. Compañeros, ¿vamos bien ahí?
Bueno, ok, gracias. Eso me apoya y tengan ustedes la confianza de preguntarme. Eso es para encontrar Y, que es de acuerdo a... le voy a llamar que esta es la fórmula para los datos de la fila de variable de salida. Muy bien. Ahora, ¿cómo yo voy a hacer para encontrar mis otras dos variables? Porque aquí estaba bien fácil, se marcaba acá porque estaba sombreada y se dividía dentro del pivote. Antes de continuar, si usted se recuerda, yo le dije, lo que tratamos es de convertir todos estos X, Y y Z, y donde haya intersección de esas letras, como por ejemplo aquí en Z hay una intersección de un 1, también tanto en la intersección de las X y de las Y tiene que haber un 1. Si usted se da cuenta acá, está la nueva columna que antes era S1 y que ahora la cambiamos por Y, entonces ahora esta es Y. Y si vemos la intersección de Y con Y, entonces ya es un 1. Entonces ya estamos yendo a la solución. Pero tenemos que encontrar, por ejemplo, Z. La fórmula para encontrar Z en este caso, se las digo ahorita, es, por ejemplo, es fila anterior. Cuando digo fila anterior de Z, en este caso que es Z, hablo de la que está en el tablero anterior. O fila, si ustedes quieren aquí, fila Z del tablero anterior. Menos, y aquí abro paréntesis, pivote fila anterior por fila de entrada. Ok, esto suena así como un trabalenguas. Pero para que no nos hagamos bolas, pues yo lo que voy a hacer es hacer esta instrucción que les acabo de dar, hacerla una pequeña tabla, ¿sí? Hacerla una pequeña tabla. Voy a hacerlo así. Solo déjenme ver aquí mis apuntes, sí. Sí, estamos bien. Entonces, recuérdese que lo que estamos haciendo es la nueva tabla de Z. Esto es como que algo aparte, ¿sí? La mera resolución viene en este lado. Entonces, esto es como que algo a la par. No es o sea, sí es parte del proceso, pero no tendría que ir escrito porque nosotros deberíamos de saber resolverlo. Entonces, vea, la fórmula nos dice fila anterior de Z, fila anterior, lo voy a llamar, fila anterior, esto lo voy a cambiar en fila anterior, aquí voy a colocar el pivote, aquí voy a colocar fila de entrada, y aquí voy a colocar el resultado, el nuevo resultado o la nueva Z, que en este caso va a ser mis resultados para la nueva Z. Bueno, solo pongamos atención bien de dónde se extraen los datos. Fila anterior de Z. Cuando hablo de la fila anterior, hablo del tablero anterior. Entonces, en este caso, Z era estos datos. Z era 1, X era menos 20, Y era menos 50, la primera variable de holgura era 0, la segunda era 0 y la solución era 0. Entonces ahora me piden el pivote.
lo único que ustedes, si ustedes se están dando cuenta es que estoy nada más trayendo datos. Dice fila Z del tablero anterior menos pivote fila anterior, ¿sí? ¿Por qué pivote fila anterior? Si usted se da cuenta, nosotros establecimos como nuestra variable de entrada esta columna, ¿sí? Esta columna. Y obviamente establecimos nuestra variable de salida, que era Y, y que entró a suplir a ese sub 1. Entonces la intersección era el pivote. En este caso, como estamos haciendo la variable de entrada de Y, pero ya lo estamos definiendo directamente con Z, entonces la intersección sería entre la variable de entrada, que sería esta columna de Y, pero con Z. Este sería mi pivote. Entonces, para poder determinar el nuevo valor de Z, que es esto que estamos buscando, entonces el pivote de que me está hablando aquí es el menos 50. ¿Por qué? Porque es la columna de Z con la variable de entrada de Y. Entonces ahí es donde se intersecta. Entonces, como dice, el pivote de la fila anterior es menos 50. Entonces, automáticamente aquí en todas es menos 50. Muy bien. ¿Alguien se me perdió por ahí? ¿Todos vamos bien? Ok, yo espero que sí. Inge dijo, disculpe, podría repetir otra vez de nuevo esa parte. Esta parte, ok, perfecto. Vean. Recuérdense que tenemos que llenar nuestro tablero 2. Para poder determinar nuestro tablero 2, entonces nosotros nace todo de un tablero inicial. Si alguien me ayuda ahí con el micrófono. ¿Dónde pasaron ustedes, Pene? ¿Dónde pasaron ustedes que se enojaron? Ok. No la jodí. Ah. Por favor, ahí está. Bueno, repito. Como todo nace de un tablero, tenemos que llegar al tablero final. Entonces, tenemos que pasar por un tablero 2, en este caso, para poder determinar el valor de esta fila que está marcada como nuestra variable de salida. Entonces es bien fácil porque dividimos toda nuestra variable dentro del pivote. 0 dentro de 2 es 0, 0.5 dentro de 2 es 0.25 y así sucesivamente. Pero esto es para poder identificar mi fila de variable de salida, ¿sí? Recuérdese que en este caso Y está entrando en lugar de S sub 1, por eso cambio acá. Pero para encontrar los valores de la fila de Z y de S sub 2 ya es distinto, ¿sí? Entonces para esto es Z es la fila anterior de Z, que fila del tablero anterior de Z está acá, yo la copié y la pegué aquí. Fila anterior de Z o fila Z del tablero anterior menos el pivote de la fila anterior. ¿Cómo encontramos este pivote? Recuérdese que nuestra variable de entrada fue esta columna, pero como ahora estamos trabajando ya no el S sub 1, si es para encontrar Z, entonces yo tomo el número que se intersecta entre mi fila de Z con mi columna de variable de entrada. En este caso, se intersecta en el menos 50. Entonces, el pivote que voy a utilizar acá, el pivote de la fila anterior, ¿sí? Sería en este caso el menos 50. O si usted quiere, tal vez para entender aquí, pivote de Z. De Z. Eso tal vez le puede ayudar mejor. El pivote de Z. Entonces, por eso es que el menos 50 pues se coloca en todos los lugares. Fila de entrada. ¿Cuál es la fila de entrada? La fila de entrada es la última fila que yo acabo de usar. Esta fila que encontramos al dividir el pivote entre toda la fila y que nos da por resultado acá, toda esta fila va a ser mi nueva fila de entrada. Entonces la voy a copiar y la voy a pegar acá. ¿Ya? La fila de entrada o nueva fila Y. Si usted se da cuenta, solo la copié, pero pude haber dicho, bueno, Z es 0, X es 0.25 y así sucesivamente hasta llegar al 4. Entonces, si usted se da cuenta, ya tenemos aquí
mis datos, ahora solo lo que yo necesito es encontrar el resultado. ¿Cómo voy a encontrar el resultado? Lo voy a encontrar a través de esta fórmula, ¿sí? Entonces, en este caso, dice, para encontrar la nueva de Z, dices, fila Z anterior, que ya la tenemos acá, menos el pivote de Z, que ya sabemos que es menos 50, por la fila de entrada, que ya la tenemos aquí copiada, que fue esta que nació del primer tablero. Entonces, hagamos esto, solo para que usted se vaya viendo cómo va el tema. Fila Z es igual a fila Z del tablero anterior. Sería 1, vamos a sacar este primer resultado, sería 1 menos, abro paréntesis, pivote de Z es menos 50, solo estoy trabajando esta columnita, ¿sí? Solo estoy trabajando esto. Sería menos 50 por fila de entrada, que sería 0. Ya. Entonces, ¿cuál sería este resultado? Menos, resolvemos primero el paréntesis, menos 50 por 0 es 0, ¿sí? 0. Entonces lo saco del paréntesis porque no importa que sea positivo o negativo, al final es 0. 1 menos 0, entonces el resultado aquí va a ser 1. ¿Ya? Entonces aquí el resultado es 1. ¿Ya? ¿Por qué? Repito. Menos 50 por 0 es 0. Lo saco del paréntesis porque como es 0 no importa el signo. 1 menos 0, entonces es 1. Entonces este resultado es para Z. Voy a intentar hacer un poquito más grande. Ahora hagamos esto. Dice aquí, según mi fórmula es, la fila anterior sería menos 20 porque es signo negativo, menos, abro paréntesis, menos 50 porque como ese es el pivote de Z por fila de entrada. El pivote es menos 50 por la fila de entrada, que es 0.25. Entonces esto es igual a ver si me acepta. Entonces hagamos primero lo de adentro. Menos 50 por punto 25. ¿Alguien que me ayude con ese dato, por favor? Bueno. Menos 12.5. Menos 12.5. Gracias ahí, compañero. Menos 12.5. Ahora mi fórmula quedaría menos 20 menos 12.5. Entonces saco, voy a ver si puedo quitar este igual aquí. No. Bueno, ahí de una vez me lo resolvió. No quiero que me lo resuelva. Aquí está. Solo que esto es negativo. Ok. Me lo resuelve. Pero menos 12.5. Voy a ver si me lo... Menos 12.5, que sería la multiplicación de esto. Entonces, menos 20 menos 12.5. Entonces, menos por menos es más. Entonces, menos 20 más 12.5 sería... ¿Cuánto sería el resultado? Menos 20 y 12.5. ¿Cuánto sería el resultado? Menos 32.5. No, sería menos 7.5. ¿Sí? Ojo. Voy a volverlo a intentar escribir. La fórmula sería esta. Menos 20, ¿sí? ¿Qué es esto? Menos 50 por
0.25. Entonces resolvamos primero. Menos 50 por 0.25, esto es igual a 12.5 negativos, ¿sí? Entonces, lo voy a dejar aquí. Menos 12.5 negativos, ¿ya? Eso fue la primera resolución. Ahora, menos 20 menos 12.5, menos 12.5. Entonces, este menos por menos da más. Da más. Lo que necesito es sacarlo del paréntesis. Entonces, en este caso ya sería menos por menos da más. Entonces sería, para sacarlo del paréntesis, sería menos 20 más 12.5. Entonces, en este caso, 20 menos 12.5 son 7.5. Y en este caso, el 20 es un número mayor. Entonces, estamos hablando que el resultado entonces sería 7.5 negativos. ¿Sí? ¿Estamos ahí, compañeros? ¿Se dieron cuenta de dónde salió este 7.5? Si no, lo puedo hacer en un Word, pero lo único que quiero es que vayan bien conscientes de, y que aquí es importante el tema de los signos. Si está bien todo claro, licenciado. Ok, muy bien. Entonces, de esa forma se desarrollan todos. Y este es el resultado de la nueva z. Si ustedes se dan cuenta aquí, entonces este menos 1 es mi nueva z. Perdón, este 1. Entonces aquí ya va 1, aquí va menos 7.5. ¿Ya? Entonces voy a ir un poquito ya más rápido porque ya nos agarró un poquito la noche. 50 menos 50 por 1. Menos 50 por 1 es menos 50. Entonces ya automáticamente lo voy a copiar acá. Menos 50 menos 50 menos 50 por 1. ¿Sí? Entonces, haciendo esto, resolviendo esto, estamos hablando de menos 50 por 1 es menos 50. ¿Sí? Entonces ya resuelvo esa parte. Y menos 50 menos 50. ¿Sí? Entonces para sacarlo del paréntesis multiplico signos. Menos por menos da más. Entonces así lo saco del paréntesis. Menos 50 más 50. Entonces es el mismo número, solo que con signo contrario. Entonces aquí se queda igual a 0. Entonces este resultado es 0. Este resultado es igual a 0. Muy bien. 0 menos 50 por punto 5. Lo voy a hacer aquí. 0 menos 50 por punto 5. Menos 50 por punto 5 son 25 negativos. ¿Sí? Son 25 negativos. 25. Para sacarlo del paréntesis, entonces los multiplico. Menos por menos da más. 0 más 25, entonces son 25. Ya, automáticamente aquí lleva 25. Y si usted se da cuenta, así se resuelve bien fácil todo. 0 menos, aquí sería 0 menos, abro paréntesis, menos 50 por 0. Entonces, menos 50 por 0 es 0. ¿Sí? Si usted quiere ahí negativo, porque como está multiplicando, negativo. Menos por menos da más. Y lo saco del paréntesis. 0 más 0 es 0. ¿Ya? Entonces aquí el resultado es 0. Y aquí pues lo mismo. 0, que recuérdense que mi fórmula es fila anterior menos la multiplicación del pivote por la nueva fila de entrada. 0 menos 50 por 4. Entonces, haciendo esta multiplicación, menos 50 por 4 son 200 negativos. Para sacarlo del paréntesis, multiplico signos. Entonces, aquí ya se convierte en un signo positivo. Entonces, 0 más 200, me quedan 200. Entonces, esta nueva forma que yo hice
me queda para ya poder extraer mi nueva fila Z. ¿Sí? Este es mi resultado. Mi nueva fila Z es igual a 1 menos 0.7, 0, 25, 0 y 200. ¿Sí? Entonces, de esa forma, yo saqué mi nueva fila Z. ¿Preguntas, compañeros? Solo estoy... Sí, sí. ¿Pregunta? No. Si ustedes se dan cuenta, le voy a llamar que es sencillo, solo que hay que tener mucho cuidado. Y lo mismo vamos a hacer para la fila de S2, ¿sí? Entonces, voy a copiar acá. Voy a quitar este sin relleno. Entonces, sería S2 es igual a la fila S2 del tablero anterior menos pivote de S2 por la nueva fila de entrada, ¿sí? Entonces, voy a copiar esto un poquito aquí abajo. Entonces, aquí estoy hablando de S2, la nueva fila de S2. La fila anterior de S2 está aquí marcada. 0, 1, 2, que está aquí. 0, 1, 2, 0, 1, 12. ¿Sí? Todos son positivos, sí. 0, 1, 2, 0, 1, 12. ¿Sí? El pivote en este caso ya no es este menos 50 ni es el 2, sino es este 2. ¿Por qué? Porque sería el pivote, recuérdense que es la intersección entre la fila de entrada y la fila que está saliendo. En este caso la que estamos generando como fila de salida es la S2. Entonces el pivote es un 2. Entonces para todos esto es un 2. ¿Sí? Cambia, porque lo hicimos para Z, ahora lo estamos haciendo para S2. Y ahora la fila de entrada, pues sí es la fila que encontramos, por la nueva fila que encontramos de dividir la fila de salida o de variable salida dentro del pivote. Esa fila se mantiene, ¿sí? Y el resultado, pues, lo vamos a hacer más rápido. 2 por 0, 0. 0 menos 0 es 0. 2 por punto 25 serían 0.50. 1 menos 0.50, ese es menos, es el de la fórmula, ¿yo? Porque aquí 2 por punto 25 me salen positivos. 1, y en la fórmula me dice menos, fila anterior menos. Estoy hablando de este menos que está aquí. Entonces, 2 por punto 25 serían 0.50. 1 menos punto 50, entonces aquí sería 0.5. 2 por 1, 2. 2 menos 2, 0. 2 por punto 5 es 1. 0 menos el 1 que me salió aquí, entonces sería menos 1. 2 por 0, 0. 1 menos 0 es 1. 2 por 4 es 8. 12 menos 8 es igual a 4. ¿Sí? Entonces esta es mi nueva fila de S2. Lo hice rápido. Ya no lo hice ahí detallado. Si alguien le generó duda de cómo me salieron los resultados, pregunte ahora. Bueno, ya veo que no. Muy bien. Entonces, Licenciado, sí. no me di cuenta de dónde sacó el 12 en la solución. Me perdí ahí. Este 12. Bueno, como es la fila anterior de S2, entonces me traje toda la fila anterior de S2, que es del tablero inicial. Entonces aquí es 0, 1, 2, 0, 1, 12. Entonces aquí sería 0, 1, 2, 0, 1, 12. Sí, lo traje del primer tablero. No sé si ya lo ubicamos Sí, bien. gracias. Ok,
Muy bien. Entonces, ya tenemos un nuevo tablero. ¿Será mi tablero final? Veamos si es mi tablero final. Mi tablero final se distingue porque, por ejemplo, en las intersecciones hay un 1. En la intersección de Z y Z hay 1. En la intersección de Y y Y hay 1. Pero X no hay intersección. Y además que todos los otros números tendrían que ser ceros. Vean aquí en la fila de Z, para X aún es menos 7.5. Para Y ya es 0, ¿sí? Entonces tenemos que convertir en puros ceros y unos. Y aquí todavía no hay salida de X y todavía hay otros números que no son ceros. Significa que no es mi solución óptima. Entonces volvemos a hacer la misma historia de poder escoger mi variable de entrada. Escojamos mi variable de entrada. Dice que mi variable de entrada, según acá dice, es el número mayor, es el mayor número negativo de la función z. Recuérdense que aquí tenemos z y si usted se da cuenta solo tenemos un número negativo. Entonces ahora mi variable de entrada va a ser esta. Va a ser aquí. Esta es mi fórmula de variable de entrada. Ahora vamos a dividir, a excepción de z, pero vamos a dividir los otros números, la fila de solución, como dice aquí, para determinar mi variable de salida es el número menor positivo resultante de la división de la columna solución entre la columna variable de entrada, ¿sí? Ya dijimos que esta es mi variable de entrada. Ahora dice que es dividir mi columna solución entre la variable de entrada y el número menor pero positivo, ese va a ser mi solución. Entonces 4 dividido 0.25, alguien que me dé el dato por favor. Mal estoy, 16 puede ser. Y 4 dividido dentro de 0.5 es igual a 8. Si usted se da cuenta ya voy un poquito más rápido aquí por el tiempo. Bueno. Entonces mi número positivo menor es el 8. Significa que esta va a ser mi columna de variable de salida. Y sí, voy a tomar mi variable X, va a salir por S2. Y cabal ahí ya, pues ya sigo cumpliendo, ¿verdad? Para que aquí ya quede Z, Y y S2. Entonces, este va a ser mi tablero 3. Me voy a copiar aquí abajo para que me quede aquí opciones de jugar con mis tablas acá. Mi tablero 3, perdón. Que puede ser el final. Vamos a ver si nos da tiempo de resolverlo en el tiempo que nos queda. Muy bien. Entonces dice que entra X y sale S2. Entonces aquí toma X en lugar de S2. Entonces dice que para encontrar aquí dice Y, ¿sí? Porque Y era la que salía. Entonces ahora es lo mismo, solo que para X. Para X, porque recuérdense que aquí estamos haciendo X entra y S2 sale. Entonces dividimos la fila anterior de, en este caso, S2, porque esta fue la que salió, entre el pivote. ¿Cuál es el pivote? 0.5. ¿Ya? Entonces 0 dividido 0.5 es 0. 0.5 dentro de 0.5 es 1. 0 dentro de 0.5 es 0. Menos 1 dividido dentro de 0.5. Ahí sí, ayúdenme por favor. Menos 1 dividido dentro de 0.5. Ahí es menos 2. Aquí sería ya menos 2. 1 dividido dentro de 0.5 sería 2. Y 4 dividido dentro de 0.5
Sería A8. Sí, ya. Aquí es mi nuevo Z, ¿ya? Entonces lo que estoy usando acá, voy a copiar estas mis tres formulitas. Entonces, en este caso ya sería X, la fila anterior de S2, porque es el lugar que está tomando X, dividido dentro del pivote, que es la fórmula para los datos de la fila de la variable de salida, ¿sí? Que es lo que acabamos de hacer. Muy bien, ahora encontremos los nuevos valores de Z. Tomamos lo mismo, solo que ya no nos vamos a referencia del tablero inicial, sino nos vamos al tablero anterior. Estamos en el 3, nos vamos a la referencia del tablero 2. Voy a copiar esto aquí. Vamos a salir bien a tiempo. Vean, Z anterior. Voy a copiar mis datos del último Z. Ya. Serían estos. De mi Z del tablero U2, porque ese es el último que hicimos antes del 3 que estamos haciendo. Muy bien. Ahora, ¿cuál será mi pivote aquí en Z en el tablero 2? Es donde se intersecta la variable de entrada, que ya lo marcamos aquí con verde, con el Z. Entonces es menos 7.5. Entonces aquí cambia todo menos 7.5. Menos 7.5. Perdón. Menos 7.5 para cada uno de los lugares. Y la fila de entrada, que fue la última fila que conseguimos en este nuevo tablero 3. Sí. Aquí solo la copié, pero recuérdese que usted la puede jalar acá. 0, 1, 0, menos 2, 2 y 8. Entonces, ¿cuál será el nuevo resultado de Z? Lo mismo, ¿sí? Pivot, fila Z del tablero anterior, ahorita estoy trabajando esta área. Fila Z del tablero anterior, que ya la tengo acá, menos el pivote de Z, que ya tengo aquí el 7.5, por la nueva fila de entrada, que ya la tengo acá. Entonces multiplico menos 7.5 por 0, esto es 0. Esto es 0. 1 menos 0, entonces aquí el resultado es 1. 7.5 negativos por 1 es 7.5 negativos. Menos 7.5 menos 7.5, entonces esos dos signos menos se convierten en más, entonces quedaría para sacarlos del paréntesis. Entonces quedaría menos 7.5 más 7.5, entonces aquí sería 0. 7.5 negativos por 0 es 0. 0 menos 0 es 0. 7.5 negativos por menos 2, estamos hablando de 15 positivos, ¿sí? 25 menos 15 positivos, ¿sí? 25 menos 15 positivos, entonces menos por más da menos, entonces 25 menos 15 son 10. Menos 50 por 2 son menos 100. 0 menos 100, entonces ese menos 100 se convierte en positivo por los dos signos, entonces 0 más 100 son 100. Menos 7.5 por 8, ahí sí hagamos la multiplicación, menos 7.5 por 8 son menos 60. 200 menos 60, entonces esos dos signos menos se convierten en positivo, entonces serían 200 más 60. Entonces en este caso serían 260. Voy a hacer este último, compañeros, porque sí me interesa que vean de dónde salió esto. Entonces aquí sería igual a 200 menos el pivote, que es menos 7.5 por
8. Entonces, en este caso, hago la multiplicación. Menos 7.5 por 8. Entonces, en este caso serían menos 60. Ahora quito paréntesis multiplicando signos. Menos por menos dan más. Entonces, aquí sería más. 200 más 60. Serían 260, que es el resultado acá. Entonces, este es mi nuevo resultado de Z. Lo voy a marcar aquí. Sí. Muy bien. Y lo mismo vamos a trabajar para la fila Y. ¿Sí? ¿Sí? Porque recuerden que ahora es Y. Entonces es Y es igual a la fila Y del tablero anterior menos el pivote de Y por la fila de entrada. Estoy trabajando aquí este otro. Este de Z aquí lo voy a jalar. Voy a jalar para acá. Entonces ahora el que voy a trabajar es Y. Y estoy buscando el nuevo resultado de Y. ¿Sí? Entonces dice, Y va a ser igual a la fila Y del tablero anterior. ¿Cuál es mi tablero anterior? El 2. Entonces esta es mi fila Y. Mi fila Y del tablero anterior, la copio y pego. Dividido dentro del pivote menos el pivote de Y. Entonces, si usted se da cuenta, esta es mi variable de entrada y esta es mi fila Y. Entonces, el pivote sería donde se intersecta, que sería 0.25, ¿sí? Ahí es donde se intersecta, entonces 0.25 positivo. Entonces, ese 0.25 sería en todo esto. Y por la fila de entrada, que esta fue la última fila de entrada que hicimos, entonces es la misma, ¿sí? Es la misma. Entonces vamos a hacer la multiplicación rapidito. 0.25 por 0 es 0. 0 menos 0, aquí es 0. 0.25 por 1 es 0.25. 0.25 menos 0.25 porque por la ley de signos, ¿sí? Entonces sería 0. 0.25 por 0 nos dan ceros. 1 menos 0 es igual a 1. 0.25 por menos 2 son menos 0.5. 0.5 menos 0.5, entonces ahí hay cambio de signo, entonces sería 0.5 más 0.5, aquí sería 1 también. Y 0.25 por 2 sería 0.50. 0 menos 0.50 sería entonces menos 0.5. Y 0.25 por 8, aquí serían 2. Y 4 menos 2, aquí sería entonces 2. Sí. Entonces este es mi nuevo resultado de Y. Muy bien. Entonces al final, yo lo que hice fue hacer estos tableros aquí abajo, pero recuérdense que no van parte dentro de la solución, sino que son operaciones que ya tenemos que saber hacer, entonces no es parte de la solución. Veamos si aquí hemos llegado a la solución. Y les voy a robar unos 5 minutitos después de las 7, compañeros. Perdonen ustedes, voy a intentar que no sea así. Entonces, vea acá. Si usted se da cuenta, la intersección de Z y Z es 1, ¿ya? Y los otros dos, tanto X como Y, son ceros. Entonces, ahí ya llegamos a la solución óptima de Z, siempre y cuando se cumpla lo demás en X y en Y. Vean en Y, intersectamos Y y es 1 y los valores de Z y X son ceros. Estamos bien.
Entonces aquí vamos muy bien con el resultado. Y aquí, X y X, la intersección es 1. Es 1. Entonces, y para Z y Y son ceros, entonces ya estamos ahí perfectos en la solución. Entonces nos damos cuenta que la solución es para Y, son 2 productos que tenemos que producir, y para X son 8. Si producimos 2 para Y y 8 productos para X, entonces vamos a obtener una maximización de 260. Entonces, veámoslo acá. Lo voy a copiar aquí. Aquí dice que en X son... ¿Cuánto dijimos que era en X? 8 y 2. 8 y 2. ¿Sí? Estos serían los resultados. Entonces, en este caso, Z sería igual a 8, a 20 por X. X serían 8. A 20 por X serían 8, más Z, perdón, Y sería 2. 50 por 2. ¿Sí? Multipliquemos. Lo voy a hacer aquí a la par. 20 por 2 serían 160. 160. Y 50 por 2 serían 100. Entonces Z es igual a... Vamos a ver. Z sería igual a 260. Que este sería ya mi resultado. ¿Sí? ¿Qué es lo que dijimos acá? Que la maximización se logra en 260 cuando se producen 2 para Y y 8 para X. ¿Sí? Si usted revisa nuestro, bueno, aquí está toda la resolución, solo que esa forma de cómo yo lo solucioné lo explica aquí en los apéndices, ¿o yo? Pero si usted se da cuenta aquí, lo mismo, ¿verdad? 260 para X sub O, que es la función objetivo, 2 para X sub 2, que es Y 8 para X sub 1, que es X, ¿ya? Entonces, así es como nos sale el resultado, que son 260, y si usted lo compara con el método de solución gráfica, nos salió exactamente lo mismo, y si lo compara con el tema de Solver, de el